Vamos a hablar sobre la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación y para ello es importante platicar primero de una pequeña introducción sobre la importancia, la trascendencia que tiene dentro de nuestro sistema jurídico la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, para enseguida dar un concepto, hablar de los sistemas de formación que establece tanto la ley de amparo, la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución y la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, para después hablar de la distinción que se utiliza mucho en nuestro medio entre tesis aislada y jurisprudencia o tesis de jurisprudencia, para hablar enseguida de interrupción y sustitución de la jurisprudencia, su publicación en el Semanario Judicial de la Federación, ahora en su versión electrónica, hablar de lo que en su momento fueron los apéndices al Semanario Judicial de la Federación, cómo es que se debe invocar la jurisprudencia, su obligatoriedad, hablar de algunos problemas derivados de la aplicación de la jurisprudencia y algo muy novedoso que es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Podemos decir que en términos generales el conocimiento y manejo de la jurisprudencia resulta indispensable para adentrarse seriamente en cualquier rama del derecho positivo y mantenerse actualizado. La jurisprudencia tiene la virtud de que se forma precisamente a partir de resoluciones judiciales y por ello recoge la problemática jurídica que en la realidad se está presentando en los tribunales. Entonces no solo tenemos el catálogo de problemas que más frecuentemente se presentan en los órganos jurisdiccionales, sino que también, y eso es lo maravilloso de la jurisprudencia, es que nos brinda la solución a esos problemas jurídicos. Tradicionalmente en nuestro país la jurisprudencia no había sido una fuente importante en la formación de los abogados. Es curioso que, por ejemplo, grandes tratadistas como Gavino Fraga o don Rafael Roquina Villegas, a lo más que llegaron, siendo incluso ministros de la Corte, es agregar un apéndice jurisprudencial en sus obras, pero nunca los temas fueron tratados a partir de la jurisprudencia. El resultado era dramático porque los estudiantes se formaban con una visión del derecho y lo que pasaba en la realidad era algo completamente diferente porque se resolvía conforme a la jurisprudencia. Yo agradezco que en mi formación jurídica tuve la gran oportunidad de tomar clases de Derecho Romano con uno de los grandes tratadistas mexicanos e internacionales sobre historia del derecho y derecho romano, que fue precisamente el maestro don Guillermo Florís Margarán. Y desde la clase de Derecho Romano II, él veía que era un pequeño grupo de estudiantes muy interesados, algo vio en nosotros el maestro y nos organizó desde esa primera parte de formación jurídica un seminario de jurisprudencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinado por Ezequiel Guerrero, que era entonces el coordinador general de compilación y sistematización de tesis de la Corte. Yo agradezco mucho a mi maestro, don Guillermo Florís Margarán, por eso incluso el libro de jurisprudencia se lo dediqué a él, porque desde entonces vi la riqueza, la facilidad, lo que nos brinda de universo jurídico la jurisprudencia. No faltará algún abogado que diga que realmente la jurisprudencia es el desaznador de abogados. Y creo que no se equivoca quien ve esto. Cuando hablamos de un concepto de jurisprudencia, pues normalmente viene a nuestra idea esa compañerita aplicada que cuando le preguntan qué es la jurisprudencia dice 5 ejecutorios en un mismo sentido sin verse interrumpido por alguna en contrario. Y desde luego, pues esa definición de jurisprudencia responde, pues ahora lo vamos a ver con más calma,
a uno de los sistemas de formación de la jurisprudencia, y responde parcialmente porque hay otros requisitos que tienen que cumplirse. Pero dentro del universo de lo jurídico, dentro de la teoría general del derecho, debemos ubicar a la jurisprudencia como una fuente formal, es decir, el lugar de donde emana el derecho, el lugar de donde emanan las normas jurídicas. Don Eduardo García Maínez, en ese libro clásico de introducción al estudio del derecho, nos dice que es el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las resoluciones de los tribunales. En términos de la teoría general del derecho y en términos amplios, podemos decir que cualquier órgano jurisdiccional que dirime controversias aplicando la ley al caso concreto crea jurisprudencia, y que dentro de ese universo, pues sí, hay una jurisprudencia que nuestro sistema jurídico puede tener la misma obligatoriedad que la ley, y es precisamente la jurisprudencia que realizan ciertos órganos del Poder Judicial de la Federación, concretamente los tribunales colegiados de circuito, los plenos de circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas. De esta manera, podemos concluir que la jurisprudencia es una de las fuentes formales del derecho, junto con la legislación, la doctrina y la costumbre. Todo órgano jurisdiccional que realiza la labor de dirimir controversias aplicando la ley al caso concreto crea jurisprudencia. La jurisprudencia debe entenderse entonces como la interpretación judicial de la ley, y que dentro de este universo de lo que es la jurisprudencia en la teoría general del derecho, pues en nuestro medio hay una jurisprudencia que desde luego tiene la misma jerarquía, puede tener la misma jerarquía que la ley, que es la jurisprudencia que crean de determinados órganos del Poder Judicial de la Federación. A propósito de la importancia de la jurisprudencia, hay un chiste que creo que ilustra mucho su trascendencia en cualquier medio jurídico, y es que relatan que bajaba Moisés del monte Sinaí después de haber recibido las tablas de la ley, y al pueblo judío le estaba leyendo cada uno de los mandamientos, y el pueblo judío aceptaba, ¿verdad?, cada uno de los mandamientos, hasta llegar al séptimo, y que dice que no fornicarás. Entonces todo el pueblo judío se alborotó y dijo: no, esto no es posible, lo están exigiendo de mal. Calmados, dijo Moisés, esto dice la ley, falta ver lo que dice la jurisprudencia. La nueva ley de amparo establece con una mejor técnica cuáles son los sistemas de formación. Creo que la nueva ley de amparo, vigente a partir del 3 de octubre de 2013, pues recoge muy bien todos los criterios jurisprudenciales que sobre la jurisprudencia misma se habían integrado, y con una mayor técnica nos va llevando de la mano. La nueva ley de amparo establece que son 3 sistemas de formación de jurisprudencia: la reiteración, la unificación y la sustitución. Vamos a ver el tema de sustitución después, cuando hablemos de la alteración de la jurisprudencia. Ahorita nos vamos a quedar con los 2 primeros: reiteración y unificación. Dice el artículo 216: la jurisprudencia por reiteración se establece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o por los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia por contradicción se establece por el pleno o las salas de la Suprema Corte y por los plenos de circuito. Entonces, a través del sistema de reiteración, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, y los tribunales colegiados de circuito crean jurisprudencia. A través del sistema de unificación, pues solo la Suprema Corte, funcionando en pleno y en sala, y los plenos de circuito, que es un nuevo órgano jurisdiccional
que se creó a nivel nacional a partir de la reforma de amparo del 2011, publicada, la reforma constitucional en materia de amparo, publicada el 6 de junio del 2011. ¿Qué se requiere para integrar jurisprudencia por el sistema de reiteración? Pues sí, lo que decía la compañerita está aplicada de la anécdota que les contaba. 5 resoluciones en un mismo sentido sin verse interrumpido por algún en contrario, pero que además, como lo vamos a ver, se requieren otros requisitos. Se requiere además que cada una de esas 5 resoluciones haya sido aprobada en una sesión distinta, pero que además cada una de esas 5 resoluciones hayan tenido una votación especial. Y esto es importante porque si no se cumple con este requisito de votación, pues es difícil que se integre, más bien es imposible que se integre jurisprudencia por reiteración. Entonces, 5 ejecutorias en un mismo sentido, no resueltas en la misma sesión, pero además con una votación especial. Dice el artículo 222 de la Ley de Amparo: la jurisprudencia por reiteración del Pleno de la Suprema Corte se establece cuando se sustente un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones por una mayoría de cuando menos 8 votos. Entonces son 5 ejecutorias en un mismo sentido, sin verse interrumpido por algún en contrario, resueltas en diferentes sesiones, pero además, en el caso del Pleno de la Corte, por 8 votos. El 223 nos dice: la jurisprudencia por reiteración de las salas de la Suprema Corte se establece cuando se sustente un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones por una mayoría de cuando menos 4 votos. Entonces ya tenemos que el requisito de votación para el Pleno son 8 y para la sala son 4 votos. Puede haber la disidencia en el Pleno de 3 ministros y en la sala de 1 ministro. Y en el caso de los tribunales colegiados, dice el 224, pues se requiere unanimidad de votos. El mismo requisito, 5 ejecutores en un mismo sentido, resueltas en diferentes sesiones, pero además con una votación especial que es unanimidad de votos. 8 votos en el Pleno, 4 votos en la sala, unanimidad en el tribunal colegiado, 5 ejecutorias resueltas en diferentes sesiones. Vamos a ver ahora el tema relativo, y que creo que es muy importante ahora, del sistema de formación por unificación. A través del sistema de unificación, pues se trata de brindar seguridad jurídica a los gobernados y resolver los criterios contradictorios que hay entre los tribunales colegiados de circuito, ahora entre los plenos de circuito y entre las salas de la Suprema Corte. Creo que hay que entender la lógica, que lo que se trata con el sistema de unificación es que se siente un criterio jurídico obligatorio que brinde seguridad jurídica y que trate de resolver los diversos criterios contradictorios entre órganos del mismo nivel, por regla general, porque ya puede haber incluso contradicciones de tesis entre un tribunal colegiado de un circuito o una especialidad con un pleno de circuito, como vamos a ver enseguida. El sistema de unificación parte de la fracción 13 del artículo 107 de la Constitución y de los artículos 225 a 227 de la Ley de Amparo. Dice la fracción 13 del artículo 107 de la Constitución: cuando los tribunales colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los jueces de distrito o las partes en los asuntos que los motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el pleno de circuito correspondiente a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
Y aquí viene una serie de complejidades. Antes el sistema era muy fácil cuando no había plenos de circuito, porque todas las contradicciones de tesis las resolvía las salas o el pleno de la Suprema Corte. Ahora se creó, por la reforma constitucional de amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del 2011, estos nuevos órganos del Poder Judicial que se llaman plenos de circuito. Entonces la idea que uno puede advertir de la creación de los plenos de circuito es que se tratara de delegar algún trabajo de la Suprema Corte, principalmente para la función de resolver los criterios contradictorios entre colegiados del mismo circuito y, como vamos a ver ahorita, y la misma especialidad. Sin embargo, pues esta reforma perdió de vista que la mayor parte de los criterios contradictorios pues no se presentan en el mismo circuito, no solamente en el mismo circuito, o en la misma especialidad, sino que realmente hay criterios contradictorios a nivel nacional. Creo que el sistema de plenos de circuito debe ajustarse para plantear que puedan resolverse contradicciones de tesis cuando sea una problemática, en el caso por ejemplo de Guanajuato, que incumba solamente a Guanajuato. Pero cuando la contradicción de tesis es sobre interpretación o aplicación de leyes federales, lo más frecuente que hemos visto en lo que ya llevamos en vigor de la nueva ley de amparo a partir del 2013 es que normalmente las contradicciones de tesis son nacionales y finalmente las termina resolviendo la sala o el pleno de la Suprema Corte. E incluso se está generando un problema que puede ser serio para la seguridad jurídica, porque puede ser que algo resuelva el pleno de circuito y finalmente lo que debe prevalecer pues es lo que resuelva la sala de la Corte, pero entre tanto pues ya se hizo un criterio que genera inseguridad jurídica lejos de generar la seguridad jurídica. Esto se ha tratado de remediar a través de un acuerdo general del Pleno de la Suprema Corte, donde pues precisamente antes de poder resolver una contradicción de tesis en el Pleno se le tiene que informar a la Corte para que vea si no hay denunciada otra contradicción nacional. Y en caso de que la haya, pues finalmente, antes de turnar el asunto al magistrado ponente en el pleno de circuito, pues se le dice, oye, pues ya la Corte está resolviendo un asunto, ¿para qué generamos mayor inseguridad? Vamos a esperar que la Corte resuelva, y lo que se hace es que cuando ya resuelve la Suprema Corte, en el pleno de circuito se presenta el proyecto declarando sin material la contradicción, porque precisamente ya la resolvió la Suprema Corte. Esto se ha hecho en la práctica, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es? Vamos a ver la regla primero normal, la regla más fácil, y luego vamos a las complicaciones. Si hay criterios contradictorios entre tribunales colegiados del mismo circuito y la misma especialidad, conoce de esa contradicción de tesis el pleno de circuito correspondiente. 16º circuito, materia administrativa. Hay 2 tribunales colegiados en materia laboral, 2 tribunales colegiados en materia administrativa, 3 en materia civil y ahora 2 en materia penal. Cada una de estas materias tiene un pleno de circuito: penal, civil, administrativo y laboral. Cuando los criterios contradictorios son entre tribunales colegiados de este mismo circuito y esta misma especialidad, conoce de la contradicción de tesis el pleno de circuito correspondiente. ¿Quiénes pueden denunciar la contradicción? El Procurador General de la República, el propio órgano colegiado, el propio tribunal colegiado, cualquiera de sus integrantes. Algo que es muy novedoso y que yo aplaudo es que los propios jueces de distrito tengan la facultad de denunciar la contradicción. En el pleno de circuito, en materia administrativa de este circuito, vamos a resolver una contradicción de tesis que denunció una juez de distrito del circuito. Y creo que eso es correcto, eso abona a la seguridad jurídica.
y desde luego las partes que intervinieron en esos asuntos. Como vamos a ver, la situación de los asuntos que generaron los criterios contradictorios ya son cosa juzgada, ya es palo dado que ni Dios lo quita. Sin embargo, para el futuro, pues sí es importante que se defina un criterio que desde luego puede tener ese carácter obligatorio. Segundo caso que creo que es bastante ilustrativo y es el caso sencillo. Cuando entre plenos de circuito, ya sea de la misma materia o de diferente materia, se plantean contradicciones de tesis, pues le corresponde a la sala o el pleno de la Corte resolverla. Creo que ese es el ejemplo también más sencillo. Entre tribunales colegiados del mismo circuito y especialidad, el pleno de circuito de la especialidad. Si hay criterios contradictorios entre plenos de circuito, ¿quién conoce de la contradicción? Pues la sala de la Suprema Corte correspondiente. Lo mismo acontece cuando hay criterios contradictorios entre las salas de la Suprema Corte. Quien conoce de la contradicción, pues es precisamente el pleno de la Suprema Corte. Con la introducción de estos nuevos órganos del Poder Judicial, que son los plenos de circuito, pues ahora se está dando contradicciones de tesis, no solo entre el pleno de circuito, sino entre un tribunal colegiado que no pertenece a ese circuito o que no tiene esa especialidad y un pleno de circuito. Entonces, es posible que ahora se plantee la contradicción de tesis entre un tribunal colegiado que vamos a decir que no está bajo la jurisdicción de un pleno de circuito y el pleno de circuito. Podemos pensar en un caso concreto aquí en Guanajuato, que un tribunal colegiado en materia de trabajo plantea una contradicción de tesis ante lo resuelto por el pleno del 16º circuito en materia administrativa. ¿Quién conoce de esa contradicción de tesis? Pues la sala de la Corte. No hay otra, o la sala o el pleno, dependiendo de la materia, ¿verdad? Como vamos a ver enseguida. Entonces, también se presentan ahora ese tipo de conflictos entre el tribunal colegiado y pleno de otro circuito o de otra especialidad. Concretamente, en nuestro tribunal ya hemos denunciado contradicciones de tesis entre plenos de circuito en materia administrativa de otro circuito. Quien conoce es la sala de la Corte. Entonces, como que este sistema pues ya viene a volverse un poquito más complejo por la introducción de los órganos, estos nuevos órganos del Poder Judicial de la Federación, que son precisamente los plenos de circuito. La jurisprudencia, dice el 225 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte, entre los plenos de circuito o entre los tribunales colegiados de circuito en los asuntos de su competencia. Y aquí viene en el 226, se narra, bueno, la competencia que ya les he tratado de resumir más claro de quién conoce de las contradicciones de tesis. Es importante que ver respecto a la Suprema Corte que en principio, cuando la contradicción de tesis es en materia general o puede ser en materia de constitucionalidad, pues debe conocer el pleno de la Suprema Corte. Si es en materia de la especialidad de alguna de las salas, en caso de la primera, civil y penal, administrativa y laboral, en caso de la segunda, pues deben conocer las salas. La idea es que, dada la carga de trabajo y la complejidad de los asuntos que está resolviendo el Pleno de la Corte, ya la mayor parte de contradicción de tesis entre plenos de circuito o entre tribunales colegiados de diferentes circuitos, pues la conocen la sala respectiva, aunque sea un tema de amparo, que es lo que se conoce como materia común. Esto es importante porque ya normalmente los asuntos en contradicción de tesis se van a las salas. Aunque propiamente si es una materia común, es decir, amparo, la debe conocer el Pleno de la Suprema Corte. Sí es importante ver cuáles son los requisitos para que se pueda plantear una contradicción de tesis.
El primero, 2 o más resoluciones de las salas de la Suprema Corte, de los plenos de circuito, de los tribunales colegiados de circuito, que sustenten un criterio jurídico diverso. Y aquí es importante que se trate de una ejecutoria en un caso, puede ser el caso de 2 ejecutorias con criterios contradictorios, o puede ser que en un caso ya se haya integrado jurisprudencia por contradicción o incluso por reiteración y otro órgano, digamos, dentro del mismo nivel sustente un criterio jurídico diverso. Se han presentado casos donde ya, por ejemplo, una de las salas tiene integrada jurisprudencia por reiteración o por unificación y la otra sala pues emite un criterio jurídico, un solo asunto, una sola ejecutoria, y con eso se plantea la contradicción de tesis al pleno. Entonces, no es necesario que se haya integrado jurisprudencia para que se plantee la contradicción de tesis, como tampoco es necesario que se haya emitido una tesis aislada con motivo de esa ejecutoria. Es decir, basta que se sustente un criterio jurídico diverso, aunque no se haya integrado jurisprudencia, aunque no se haya aprobado una tesis aislada, basta que sea un criterio que conste en una ejecutoria. Es importante que para la contradicción de tesis se requiere de una denuncia, y una denuncia que se formula ante el pleno de circuito, ante la sala de la Corte, ante el pleno de la Suprema Corte, por órganos legitimados. Ya vimos que no cualquier mortal está legitimado para denunciar la contradicción de tesis: el Procurador General de la República, el órgano colegiado que sostuvo el criterio jurídico diverso, los magistrados o ministros que integran ese órgano colegiado y las partes que tuvieron injerencia en ese asunto, con la novedad que se introduce ahora que también los señores jueces de distrito o señoras juezas de distrito tienen facultades para denunciar esa contradicción de tesis. Fíjense aquí que en el sistema de unificación hay una diferencia sustantiva respecto al sistema de reiteración, que no se fija una votación mínima, simple mayoría, 6-5 en el pleno, 3-2 en la sala, y ahí, bueno, en el pleno de circuito, pues dependiendo de cómo se integre el pleno de circuito, ¿verdad? Porque dependiendo del número de órganos que integran el pleno de circuito, pues la situación puede variar. Incluso, pues en otra cápsula hablaremos de cómo se integran los plenos de circuito y desde luego de su integración. Pero, por ejemplo, piensen ustedes, el pleno de circuito en materia administrativa del primer circuito, que se integra por un miembro de cada uno de los tribunales colegiados en materia administrativa del primer circuito. Creo que iba yo en el número 20 y tantos de tribunales colegiados en materia administrativa. O sea, ese pleno se integra por más de 20. Claro, aquí en Guanajuato, por ejemplo, como nada más somos 2 tribunales colegiados y 3 en materia civil, pues se integra por la totalidad de los magistrados que integran los tribunales colegiados de esa especialidad, lo que es más fácil, ¿verdad? Entonces, con el sistema de unificación, bueno, se permite fijar un criterio que es obligatorio, aunque no tenga la votación calificada del sistema de reiteración.